ponerme acá a hablar y hacer un monólogo mío, la idea es que ustedes me pregunten y nosotros contarles nuestra experiencia, cómo trabajamos, qué es lo que nos encontramos en una primera de la elite acá en el futsal de Capital. Y nada, cualquier cosa que ustedes quieran consultarnos de la manera en la cual nosotros trabajamos nuestros modelos, cómo planteamos partidos, de lo que ustedes quieran, siéntanse libres y nosotros tratar de responderles esas cosas. Buenísimo, Seba. Bueno, yo arrancaría preguntándote más que nada por una inquietud que tenemos nosotros. Más que nada es cómo amalgamar o cómo unir los grupos con las diferentes edades a la hora de plantear o presentar un equipo para partidos en futsal. ¿De qué manera tenés de trabajar? ¿Cómo laburás eso? ¿Cómo haces que trabajar con los chicos de inferiores que están subiendo a primera? ¿Y cómo ustedes lo van trabajando eso? ¿De qué manera ustedes lo trabajan? Bueno, la realidad es que es una frecuente, o sea, es una recurrente que tenemos en el club por la calidad que tenemos de inferiores, que constantemente estén subiendo chicos de inferiores a jugar en primera. Y a nosotros la verdad que nos da bastante resultado, sobre todo desde el entusiasmo y las ganas que ponen esos chicos de aprender y cómo elevan la calidad del entrenamiento. Yo lo primero que hago es hablar con los chicos y decirles que ellos no tienen ningún tipo de obligación ni ningún tipo de presión para demostrarme a mí nada, ni para demostrarle a los compañeros, ni por sobre el resultado final de algún partido, ¿no? Que si ellos en algún momento yo veo que estén para jugar, van a jugar, pero la idea principal es que ellos vayan haciéndose y que vayan nutriéndose de los compañeros, de la competencia, del roce, para que el día de mañana sean parte del equipo principal. Después, obviamente, que uno después, a medida que ve los entrenamientos o los partidos o las situaciones, cómo responden, hay chicos que de entrada vos ya te das cuenta que ya van a estar para jugar en una primera división y que están para el momento, y hay chicos que te das cuenta que todavía le falta. Pero el mensaje que nosotros tratamos de bajarles es que ellos no nos tienen que demostrar nada, ni tienen que sentir ningún tipo de presión para el equipo, que hay de jugadores que son los que van a llevar adelante esto y ellos son un complemento. Buenísimo, buenísimo, Sergio. Y la otra, ¿cómo manejas eso con el plantel mayor, digamos? ¿Cómo haces para manejar eso? ¿De qué manera, cómo haces para entrelazarlos, digamos? No, lo que pasa es que es algo que se da naturalmente. O sea, ya acá los chicos ya están acostumbrados a que constantemente estén subiendo chicos inferiores y estén entrenando con ellos todo el tiempo. A ver, en Ferro pasa, quizás en otros equipos, no sé, Boca, por decirte de alguna forma, es difícil que inserte a un chico, porque ya tiene un plantel de 14, 15 jugadores de jerarquía grandes con experiencia. En Ferro, que nosotros no tenemos el plantel que tiene Boca, que sí tenemos 6, 7, 8 jugadores, por decirlo de alguna manera, de experiencia o con trayectoria o con recorrido, el resto de los chicos son chicos inferiores, entonces ya están acostumbrados. Y vos, como te decía antes, vos lo vemos nosotros, lo ven los profes y también lo ven los compañeros, cuando hay un chico que ya va pidiendo cancha, que vos ya lo ves que en los entrenamientos empieza a absorber más rápido, que empieza a encontrar soluciones, que le da otra dinámica al partido y medio que se va insertando solo dentro de lo que es el equipo o de los jugadores que entran en rotación. Pero es algo que a nosotros se nos da naturalmente, no es que yo tengo que hablar con los más grandes, miren muchachos, va a venir un chico más chico, fíjense, no, ya es natural, es algo que estamos acostumbrados a que todo el tiempo haya eso de que hay un chico de cuarta que sube a entrenar, hay un chico de tercera que alterna, y bueno, después está la decisión mía de si le doy minutos o no le doy minutos, si lo inserto dentro del equipo, si lo hago una rotación o si lo pongo nada más que a entrenar. Pero no es algo, sinceramente, que yo tenga que llevar a los compañeros, ya es algo que se da naturalmente.
No te estoy escuchando. Yo no Está estoy escuchando. silenciado, ¿eh? Está silenciado. Sí. Sí, está activado. Ahora sí, Walter, creo que te escuchan. Te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí, Sí. ahora sí. Ahí está. Listo. Decía Seba, una pregunta más y después, obviamente, si alguno quiere hacer alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat o levanta la mano para que yo pueda liberarle el audio y para que ustedes puedan hablar. O, en ese caso, bueno, ahí Juan quiere hacer una pregunta. Sergio, vos que estás ahí como administrador, por favor, fíjate si vos podés ir haciendo eso. Lo último que te preguntaría de mi parte, Sí. Santi, cuidado el humo. para que me llegue otro mensaje más. Con respecto a, bien, ya hablamos acerca de cómo hacer, ¿qué sistema, si es que se te puede preguntar así, sé que es muy amplio, pero ¿cuál es tu manera de juego? ¿Cuál es la manera de juego que ves vos que va encaminado el futsal a futuro? Bueno, sí, es bastante amplio, pero bueno, te voy a tratar de resumir a ver Sí. lo que nosotros trabajamos y de la forma que trabajamos. A ver, ante cualquier cosa, nuestra premisa principal es la defensa. O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en la defensa porque creemos que desde una buena defensa empieza cualquier ataque, porque nada, por lo menos en el futsal acá de Capital, el futsal de AFA de acá, es mucho más, es muy difícil construir, ¿no? Entonces, si vos te pones a ver, la mayoría de las situaciones de gol provienen de una presión o una defensa sólida, ¿no? Con respecto al modelo de juego, nosotros trabajamos con dos modelos de juego. Trabajamos con un modelo de juego de 3-1, con un pivot fijo, y trabajamos con un modelo de 4. Yo creo que si me das a elegir y si tengo los jugadores adecuados, yo jugaría siempre con un modelo de 3-1. Después vemos si al pivot lo dejo fijo, si al pivot lo tiro por banda, si al pivot lo uso de falso y entra en una rotación. Pero yo creo en la verticalidad. O sea, a mí me gusta más un equipo vertical, a mí me gusta ser profundo, a mí me gusta, o sea, ir a las bases, por así decirlo, y no hacer tenencia por hacer tenencia, porque muchas veces el modelo de 4 lo que tiene es que cuando los jugadores no son lo suficientemente inteligentes para tomar buenas decisiones, cae siempre en una tenencia por tenencia o terminan rotando en 15 metros y no son nunca profundos, nunca amenazan, nunca proponen uno contra uno, tocan y cortan y nada más. Entonces, a mí me gusta más el modelo de juego de 3, pero depende muchísimo de las características de los jugadores. Si tenés o no pivot de características predeterminantes, así por así decirlo, o pivot de raza. Si yo los tengo, juego 3-1. Bien. Y esa sería en cuanto a lo tuyo. Y Seba, ¿vos a dónde crees que va el futsal a futuro? Bueno, en cuanto al esquema de juego. Bueno, un poco yo creo que pasamos por esa etapa de que la mayoría de los equipos empezaron a copiar, ¿no? el modelo de juego de 4 que venía de España, de Europa, y hoy de vuelta está volviendo, mismo Brasil está imponiendo de nuevo el juego de pivot. El Barça, por dar un ejemplo, te juega con dos alas bien abiertos, que te juegan uno contra uno, te pone aferrado adentro, y todo el tiempo conexión y pivot. Yo creo que de nuevo se está volviendo a eso, ¿no? A tratar de buscar la verticalidad y a buscar los duelos de uno contra uno, porque cada vez las defensas son mejores, cada vez es más difícil generar algo desde el juego asociado, entonces de nuevo vuelven a recobrar importancia los jugadores que proponen uno contra uno, que te generan una superioridad, que te generan
nada, que tenga que salir una cobertura y a partir de ahí ya podés trabajar con las diagonales. Yo creo que va de nuevo en busca un poco de eso, de buscar lo simple, por así decirlo, ¿no? Porque tuvimos toda una etapa que se buscaba lo complejo, que la rotación, de que corto y de que aparezco y de que entro y que vuelvo a entrar. Y muchas veces eso, cuando los jugadores, vos lo ves que tenés jugadores buenos, lo podés hacer, pero a veces es muy difícil trasladarlo a nuestros esquemas porque lleva mucho tiempo, lleva mucho de que los jugadores estén ensamblados en un sistema. Entonces yo creo que va a ir de nuevo un poquito hacia eso. Pero, a ver, te repito, todo esto de los sistemas es importante, pero yo creo que hoy en día la defensa es fundamental. Si no se trabaja bien la defensa, no tenés posibilidades de competir. Bien, buenísimo, Seba. Muchas gracias. Bueno, Sergio, creo que Juan había levantado la mano, quería hacer alguna pregunta. Sí, no sé si se escucha ahí. Sí, se escucha, Juan. Bueno, Seba, Andoni, un placer, un gusto de saludarlos. Mi nombre es Juan Manuel Logalde, yo soy periodista acá de San Juan, de lo que tiene que ver con el futsal. Tengo un programa dedicado exclusivamente a esto. La verdad que es un placer poder tenerlos a ustedes, a referentes del futsal, charlando con los chicos, poder compartir experiencias de lo que a lo que se refiere al futsal. Y voy a hacer dos preguntas, una para Andoni, si te parece, otra para Seba. Me gustaría hablar un poco de la parte física, de lo importante que es, digamos, el tema de volver en una lesión, cómo lo trabajás vos, porque hay muchos chicos que le cuesta trabajar, digamos, la parte psicológica y física a la hora de volver a una lesión, en especial en San Juan, no sé si se trabaja de la mejor manera, teniendo en cuenta que es un deporte de alto impacto en muchas articulaciones y bueno, puede generar lesiones importantes. Me ha tocado porque he jugado. Y después preguntarle a Seba cómo planteás los objetivos de tu equipo, ¿sí?, a la hora de lo económico. Acá en San Juan es muy amateur lo que tiene que ver el futsal, pero a veces creo que influye a la hora de plantear un objetivo, de salir a ser campeón, de plantearse mantener categoría. ¿Cómo planteás ese objetivo en el año, teniendo en cuenta la parte económica, que creo que es un factor fundamental acá en la provincia de San Juan? ¿Querés que empiece yo, Seba? Sí, Andoni, empezamos. Bueno, un gusto y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Con respecto al tema de las lesiones, nosotros lamentablemente el año pasado sufrimos algunas lesiones traumáticas, por así decirlas, traumáticas porque fueron en situaciones de contacto, tuvimos jugadores con fracturas, jugadores con rotura de ligamento. Gracias a Dios no sufrimos demasiado el tema de lesiones musculares, pero sí sufrimos estas lesiones que son más serias, que demandan mucho tiempo. La realidad es que nuestra realidad en Ferro es que tenemos la posibilidad de disponer de un kinesiólogo, que es el kinesiólogo de la primera división de fútbol campo, que nos da una mano importante con el tema de los chicos que necesitan rehabilitación. Eso es una gran ventaja que no todos los clubes la tienen. Entonces, por ese lado, estamos bastante cubiertos en lo que es los primeros estadios de una lesión, porque el kinesiólogo tiene varios canales de atención, él trabaja en un hospital, los puede atender ahí, los atiende en su consultorio, o 2 veces por semana viene al club y los trabaja en campo. Desde el lado terapéutico nos cubre bastante en ese aspecto y además es un profesional que le gusta mucho trabajar en campo, tiene mucha experiencia en ese tema y entonces le gusta trabajar, nos ayuda mucho, trabajamos bastante integrado y le gusta trabajar en situaciones de juego, con pelota, movimientos específicos, entonces al jugador se le hace bastante más fácil lo que es la vuelta a la competencia, ¿no? Si bien hay que llevarlo y la dosificación la hacemos nosotros los profes, nosotros tenemos esa ventaja. Y con respecto al tema mental, es muy importante estar encima del jugador, no dejarlo, digamos, librado a su suerte, cuando son lesiones largas sobre todo, ¿no? El jugador valora mucho el contacto diario o semanal, mandarle un mensaje, mandarle un audio, hacerle una llamada, eso lo hace
motivar más en lo que es su rehabilitación. Entonces nosotros creo que estamos bastante cubiertos en ese tema. Como vos decís, es una actividad que conlleva bastante desgaste en las articulaciones, en los músculos, en ligamentos, en tendones, y bueno, no hay equipo que esté exento digamos, de estos problemas. Entonces, bueno, el que tiene las herramientas para tratar y para rehabilitar más rápido y de mejor manera un jugador, saca una ventaja. Perfecto. Bueno, a ver, a ver si estoy bien encaminado hacia lo que es tu pregunta. A ver, nosotros, en lo que es acá el futsal de AFA, la realidad es que es bastante complicado reforzarse, porque la mayoría de los jugadores o están ligados a un club y no quieren salir, y los que quieren salir se está haciendo muy difícil porque el club no los quiere soltar y se está pidiendo demasiado dinero, ¿no? Entonces empezás a correr con una ventaja si tenés jugadores que son de tu propiedad. A nosotros lo que nos pasó en el primer año que dirigimos, que nos tocó empezar a dirigir, es que nos fue muy bien, terminamos terceros en la general y después terminamos perdiendo por diferencia de gol contra La Ñata en semifinales de playoff, y al otro año nos encontramos con la realidad de que el 80% de los jugadores se iba porque económicamente les ofrecían algo en equipos mejores, porque el pase no era de Ferro. Entonces se nos hizo muy complicado volver a empezar. Y el año pasado la realidad es que lo sufrimos mucho. Tuvimos la suerte después de poder encaminarlo, después de mitad de año, pero el principio de año fue bastante complicado, con muchos jugadores nuevos, era volver a empezar. Trajimos jugadores del exterior que les costó bastante adaptarse. Entonces, lo que nosotros hicimos este año era tratar por todos los medios de sostener una base, la base del equipo que había ganado la Copa Argentina, que había ido a disputar el Nacional, y nada, estuvimos enfocados en tratar de que el club pueda sostener esa base, y después los refuerzos que fuimos a buscar, este año lo que buscamos era chicos que quieran realmente venir a Ferro. Entonces apostamos al sentido de pertenencia. Sabíamos de 2 o 3 chicos que estaban jugando en otros clubes, que eran hinchas del club, y los fuimos a buscar. Y desde ese lado, desde lo emocional, creo que nos sirvió bastante porque los chicos hicieron bastante presión y fuerza para salir de sus clubes y venir. Y bueno, y en lo poco que competimos, porque competimos en Supercopa y la primera fecha del torneo, nos dimos cuenta que esos chicos dan un plus. Y un poco ligado a la primera pregunta sobre las inferiores, yo creo que eso va a ser el futuro del futsal, el futuro de Ferro, va a ser ese, buscar el sentido de pertenencia, chicos que surjan de inferiores o chicos que quieran pertenecer y estar, porque si no, después es muy difícil de competir, porque si hacen un año bueno, viene Boca y se lo lleva, o San Lorenzo, o se va a Italia, y es muy complicado. Entonces, nada, buscamos por ese lado. Siempre, obviamente, que tratando de cumplir con las expectativas. Nosotros sabemos que Ferro hoy en día está entre los 4 o 5 equipos más fuertes del futsal, entonces los objetivos son los máximos. Nosotros tratamos de ser protagonistas en todos los torneos que jugamos, nos vamos planteando año a año superar lo que hicimos el año anterior, o sea, el primer objetivo nuestro, que era la Supercopa, era llegar a semifinales o a la final, porque el año pasado la habíamos jugado y habíamos quedado eliminados en primera ronda, lo cumplimos. Ahora para el torneo las expectativas son, o los objetivos son llegar a los playoffs, Copa Argentina, volver a llegar a instancias finales. Entonces tratamos desde ese lado tener un plantel para cumplir con esos objetivos, pero como te digo, tratando de buscar sentido de pertenencia y que los chicos quieran estar y pertenecer. Seba, no sé si puedo hacer una repregunta. Sí, no hay problema. En este caso, preguntarte cómo, de acuerdo a lo que pudiste experimentar acá en San Juan con la Liga Nacional, ¿qué viste del futsal del interior?
La comparación que obviamente siempre sale de lo que es el interior con Buenos Aires, ¿qué nivel viste? ¿Te gustó? ¿Te pareció bajo? Tuvimos algunas cuestiones con algunos referentes, hablando de la Liga Nacional, algunos dijeron que el nivel no fue el que se esperaba, otros dijeron que le había parecido bueno. ¿Qué te pareció a vos que viniste con Ferro y pudiste ver, digamos, diferentes equipos y que pudiste enfrentarte? Sí, a ver, a mí me tocó jugar 2 nacionales y ahora fui como técnico. En realidad, yo te digo lo que yo pienso. Para mí el nivel es bueno, los jugadores son buenos, pero la diferencia claramente está en el roce. Es abismal la diferencia que hay entre el roce que tiene un chico de Capital que todos los fines de semana se enfrenta a jugadores que están al mismo nivel, que juegan en la selección, que son campeones del mundo, que compitieron afuera, contra, a ver, no sé la realidad de cada liga, pero evidentemente durante todo el año no tienen la misma competencia que tenemos nosotros. Entonces vos te das cuenta que técnicamente los jugadores son buenos, hay igual o mejor jugadores que en Capital, pero la diferencia está en los viajes a la pelota, la presión que hacen, cómo ponen el cuerpo, cómo controlan, la velocidad, cómo arrancan, cómo son los movimientos. La diferencia está ahí, pura y exclusivamente. Son equipos que están trabajados para competir de una manera contra equipos que capaz que juegan 2, 3 partidos al año importantes. Yo creo que claramente la diferencia es esa, es el roce. Ahora, me decís cómo se puede llegar a cortar esa distancia, yo no lo sé y no sé si de esta manera, compitiendo una vez por año, lo van a poder hacer. Es bastante difícil. Vos te das cuenta que a nosotros, por ejemplo, nos ha tocado jugar partidos contra, no sé, Rosario. Igual Rosario es una liga fuerte, pero el partido era parejo. Pero vos sabés que a la larga lo vas a terminar ganando porque te das cuenta que a medida que va avanzando el partido, cada vez vos estás más cerca, cada vez vos estás más cerca, cada vez vos presionás más, cada vez a ellos les cuesta más salir de una presión. Los chicos vos te das cuenta que llegan orientados de diferente manera, que atacan la pelota de diferente manera. Los tuyos vos te das cuenta que controlan mucho más fácil, que tienen más tiempo para pensar. Entonces, las pelotas paradas, acá se trabaja mucho todo lo que es la estrategia, córner, lateral, salida de presión, que no lo tienen tan trabajado. Entonces vos te das cuenta que en cualquier momento vas a abrir el partido de alguna manera y lo vas a llevar para tu lado, pero se te complica. Los partidos están parejos y nosotros hemos terminado medios tiempos perdiendo, pero vos te das cuenta, le hablabas a los chicos, tranquilo, vamos a seguir con el mismo camino que ya lo vamos a abrir, y en el momento que lo abrís y lo empezás a manejar, viene para tu lado. Pero específicamente a lo que vos me preguntás, para mí el nivel es de competencia. La diferencia está en el roce que tienen los chicos y obviamente que eso hace que después parezca que un equipo es muy superior a otro. Pero es simplemente, para mi forma de pensar, es por la competencia que tiene. Buenísimo, Seba. Gracias, Juan, por la pregunta. Ahí antes que pase a no sé quién más va a preguntar. Nosotros, acá lo que es Futsal Aprida, vemos a las inferiores como el futuro del club. Y vos justo hoy lo acabás de mencionar. ¿Cómo se trabaja ustedes con respecto a las inferiores? ¿Vos seguís un lineamiento con respecto a lo que se trabaja en inferiores? ¿Tenés contacto con los DT de inferiores? ¿Tienen un trabajo vertical o cada DT de inferiores trabaja a su modo y vos los vas viendo después con el correr de los días? Nosotros lo que hicimos, obviamente que antes cuando yo jugaba, que no era técnico, era un poco como vos decís, había como técnico de diferentes categorías y no había una bajada de línea. Nosotros, desde esta idea o proyecto que tenemos, el técnico de tercera lo pusimos nosotros, que es un ex compañero nuestro, que obviamente él tiene la libertad de trabajar como quiera, pero sí que hay una idea principal que se baja, y después las categorías de cuarta, quinta, sexta, séptima y octava la trabajan 2 chicos que son jugadores de la primera. A mí, sinceramente, lo que me interesa, que yo hablé con los chicos, en realidad es que el jugador esté trabajado desde todas las variantes tácticas que pueda haber dentro del juego.
que el chico sepa controlar la pelota, que sepa presionar la pelota, que diferencie cuál es la pierna hábil, que me sepa todos los medios tácticos, que sepa tirar una paralela, una diagonal, que el chico tenga todos los conceptos para que si el día de mañana llega a primera, pueda a mí saltearme todo un paso de enseñanza que en realidad yo no se la tendría que dar porque yo soy el técnico de la primera y ellos tendrían que jugar dentro de mi modelo de juego y adaptarse rápido, que la idea es esa, que el chico que cuando a mí me llega a una primera división ya esté nutrido de todos los conocimientos para adaptarse a mi modelo de juego. Yo a los técnicos de inferiores no le digo ni si tienen que salir de 3, si tienen que salir de 4, si tienen que jugar con pivot. Eso lo hacen ellos de acuerdo a cómo les parece. A mí lo que me interesa es que ese chico tenga todos los conocimientos para que yo el día que lo pueda subir a primera, ya te digo, el chico se pueda adaptar rápido a lo que le pido y me entienda y hable el mismo lenguaje de lo que yo le estoy hablando al resto de los compañeros. Genial, buenísimo. No sé, no sé quién quiere preguntar. Yo levanté la mano, no sé si Sí. puedo preguntar ahí. Y sí, después David también levantó la mano. Juan y después Perfecto. David. Perfecto. Seba, preguntarte a los dos, en realidad, recién hablaste mucho de el tema de jugadas preparadas, de los corners, de lo que trabajan. Es algo que muy pocos equipos acá en San Juan lo trabajan, que es el tema de la pelota parada, tanto córner, lateral, tiro libre. ¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo se organizan para que los chicos entiendan, digamos, una que otra jugada? ¿Cuántas jugadas suelen tener ustedes? Porque en San Juan, digamos, no se trabaja mucho, hay pocos equipos que lo hacen, y creo que es fundamental, es más, en algunos nacionales y en algunos partidos que he visto, hasta llega a ser fundamental a la hora de poder definir un partido. Y te pregunto, Andoni, también porque la parte física, cómo se trabaja, digamos, en lo que tiene que ver con pelota parada. Bueno, si querés arranco yo, Seba. No, Dale. nosotros la pelota, generalmente en la semana de competencia, la pelota parada se trabaja generalmente el último día previo al partido. Generalmente hago una activación, hago algún trabajito coordinativo, algún trabajo de velocidad de reacción, algún juego recreativo, como para cohesionar un poquitito el grupo previo viste, como para aliviar un poquitito esa tensión previa a una competencia que demanda demasiada intensidad mental. Y después trabajan la pelota parada con Seba. Si bien le damos una mano en lo que podemos, se hace cargo Seba de la pelota parada, se arman 3 cuartetos, o si sobra alguno, también se van alternando, y un equipo defiende, uno ataca, uno, digamos, elabora la jugada, y el otro equipo, el que sobra, digamos, tiene que estar al pendiente porque tiene que aprender los movimientos, las interacciones que hay cuando sale bien una jugada, cuando sale mal, nada, tienen que participar todos. Entonces, desde la parte física no le agregamos por ahí un día posterior a una competencia, sí, hacemos pelota parada con alguna transición, pero no mucho más. Se encarga Seba y es generalmente los días previos a los partidos. Bueno, a ver, yo cómo la implemento es, las jugadas las diseñamos, las tenemos ya predeterminadas de hace 3 años, prácticamente son las mismas. Lo que hago es, primero se las mando a ellos con un programa que tengo, le hago la jugada como si fuese una pizarra móvil, se las mando al grupo de WhatsApp, después las empezamos a trabajar en pretemporada en forma analítica, el movimiento, cómo son los cortes, cómo son las apariciones, dónde tiene que cortar uno, dónde tiene que cortar otro, cada jugada tiene 2 o 3 variantes, no son jugadas que tienen una sola variante, o sea, ellos pueden optar de acuerdo a la defensa en 2 o 3 variantes, se las hago hacer en forma analítica, ahí en la pretemporada capaz que
cuando hicieron un ejercicio fuerte o ese día lo hablamos con el profe y cuando terminan de hacer la parte física, nada, como una especie de terminar o algún día como entrar en calor también. Y después ya le empiezo a poner oposición, obviamente que la saben, entonces trato de que la marca sea pasiva para que la jugada salga. Y después ya a veces lo que hacemos es, quizás no sé, estamos trabajando un 3 versus 3 en un espacio reducido, todas las pelotas que se van afuera, en vez de ser saque de arco, son corner, todas las pelotas cuando se van afuera es un lateral. Ya una vez que las tienen un poco más trabajadas, hago competencias, hago 3 cuartetos, como dijo el profe, y le digo 3 corner, 3 laterales y 3 posesiones de arquero-jugador, y el equipo que pierde tiene una prenda. Y después ya específicamente, el día antes del partido, los viernes generalmente, si jugamos los sábados, así, le hago mucho hincapié en la defensa de arquero-jugador, trabajo mucho la defensa de arquero-jugador. Eso le hacemos bastante hincapié. Ya los laterales, los corners, medio que ya, yo te estoy hablando avanzado en el tiempo, ya los tienen trabajado y ya lo saben, pero sí hago hincapié todo el tiempo, en todos los viernes trabajo defensa de arquero-jugador, que es fundamental. Nosotros creo que lo laburamos bastante bien. Desde que estamos nosotros creo que no nos dieron vuelta nunca un partido con ataque de arquero-jugador, y acá es una recurrente. Cuando vas ganando siempre vas a tener que defender arquero-jugador, así que yo lo trabajo todos los viernes. Perfecto. Buenísimo. No sé quién sigue con las preguntas. David, ahora. Bueno, lo había hecho David. por chat. Sí, lo había hecho por chat al chico Seba. Le quería hacer una consulta de la manera de juego, que yo siempre, como puse en el chat, yo siempre he jugado fútbol 11. Y sí, para mí algo nuevo, futsal. Bueno, tuve no sé, una mano muy grande de Walter y de Sergio, que me recibieron en un club que ya estaba formado. Y para mí es como agradecerle. ¿Qué me recomendaría o en qué trabajarías más un chico que juega de 11 en futsal? Yo creo que, a ver, lo fundamental son los controles. No sé cómo lo trabajan ustedes y cómo es tu paso del fútbol 11 al futsal, ¿no? Pero yo creo que la orientación corporal y los controles es lo primordial. A mí me ha pasado que me han ofrecido o han venido chicos de cancha de 11, y al principio yo me daba cuenta que corría para todos lados, o sea, no seguía un patrón, y si nosotros obviamente lo trabajábamos y hacía que desde un trabajo analítico, yo me daba cuenta que la orientación corporal de ese chico era diferente al que juega futsal. El jugador que juega futsal todo el tiempo está con la cabeza relojeando y girando la cabeza porque está esperando, si la pelota le sobrepasa por un lado, tiene que girar y ir a una entrelínea para trabajar una pared de un lado, y si la pelota lo saltea, ya gira para correr como cuarto hombre, y cuando la recibe, ataca la pelota y entra pisado de otra manera que un chico que no juega futsal. Probablemente el chico que juega en 11 con el chico que juega futsal está en constante movimiento y entra pisado y orienta el cuerpo de una manera que tiene la posibilidad de jugar para el lado que controló o revertir el juego y jugarlo hacia el otro lado. Son un montón de cosas que vos te das cuenta que el que viene jugando futsal, y un poco con la respuesta anterior de los chicos que a mí me interesa de inferiores, es eso, que tengan todas esas cosas que voy enumerando, que ya las tengan incorporadas. Me parece que lo principal es eso. Después, obviamente, adaptarte al modelo de juego que tenga tu equipo y a lo que te pida el profe con el que laburás. Pero creo que lo primero es eso, controlar el movimiento, que siempre con la suela, que estés todo el tiempo girando la cabeza para ver dónde va la pelota, hacia qué lado hay que transformar. Obviamente que también
muchas cosas que yo le corrijo a los chicos es también de frente a la cancha. Muchos reciben con el cuerpo orientado hacia el lado de la pelota y entre que tienen que girar y revertir, ya perdieron un tiempo. Y el jugador que está acostumbrado, fíjate que siempre recibe de frente. Entonces, vos ya podés revertir, girar para el mismo lado, pisás y jugás y abrís. Son todas cosas que son orientaciones corporales que en el futsal es fundamental. 2 segundos es fundamental. Quizás si estás jugando en una liga menor no te das cuenta, pero si venís a jugar, es lo que también decía antes, con un equipo de capital que está acostumbrado a presionarte, entre que la paraste, levantaste la cabeza, girás el cuerpo para revertir, ya te la llevó y ya está la presión y ya es gol del otro equipo. Son esas las cosas que hacen ganar esas 2 segundos, 1 segundo, que es una vida para nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ponerlo en práctica, que sí tienes mucha razón, que a mí me cuesta. Por ejemplo, yo jugaba de 5 y soy muy paciente. Y en futsal cuando empecé la llevaba y me gustaba. Y por ahí no, era que tenía que tocar y pasar, o cortar, o hacer la diagonal. Entonces, sí, las conducciones, bueno. Claro, están acostumbrados, es otro juego, están acostumbrados a hacer conducciones y acá nosotros controlamos y tocamos y los espacios se generan desde un movimiento, un contramovimiento, no desde de la conducción o desde el traslado de la pelota. Listo. Muchísimas gracias. Bien, Sergio, no sé más quién sigue. Bueno, si no pregunta nadie... Sergio, ¿estás? Sí, tengo una pregunta para el Chipi. Sí. Bien. La importancia, ¿qué importancia le das al modelo de juego, o sea, y al entrenamiento integral por conceptos? ¿Cuál es tu manejo respecto a eso? Yo generalmente, está presente mi profe, está Víctor también ahí, que hoy está trabajando este año conmigo en hockey sobre patines, pero bueno, el año pasado en Hebraica lo hacíamos con otro profe que teníamos. Principalmente nuestro modelo, nuestra manera de jugar o los principios y conceptos que nosotros planteamos, lo bajamos desde la entrada en calor hasta cualquier rondo que haga el profe físico con pelota, poniendo el mismo concepto, ya sea una presión fuerte al balón, o ya sea que yo quiera jugar con coberturas, o ya sea que quiera jugar un poquito más cerrado, no sé, la idea que yo tenga de cómo plantear el juego y cómo trabajar con el equipo al momento de competir, le damos importancia en todos los sistemas y siempre trabajamos integrados, generalmente con el elemento, porque es el jugador ahí donde toma decisiones rápidas y donde permanentemente está en interacción con los gestos específicos del deporte. Hay momentos, obviamente, que trabajarán sin el elemento, pero son los menos, ya sea con el kinesiólogo o con la psicóloga. Este año que tenemos esos vertientes en el club, como decía el profe también, que el psicólogo a veces le gusta trabajar en campo, bueno, el kinesiólogo nuestro también, así que bueno, nada, lo demás lo enfocamos todos los trabajos al modelo de juego que nosotros queremos plantear. Hablando de ese tema de importancia, ¿no? De lo psicológico, de la psiquis del jugador, el positivismo, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejarías en grupo? Por lo general, ¿no? O sea, llevando la autoconfianza y demás. Y esta pregunta también va dirigida para Seba. Y bueno, me interesaría saber eso, más que nada, el positivismo y la autoconfianza del grupo. Ese jugador también que sabes que tiene el potencial, o sea, tiene el talento, pero por ahí está un poco bloqueado. ¿Para Seba? Sí, para ambos, para los dos, para vos, Chipi, y Seba. Bueno, si querés te cuento más o menos. Nosotros lo principal que creemos es estar convencidos en lo que le vamos a plantear al jugador. Estando nosotros como cuerpo técnico convencidos de lo que hacemos y mostrándole en acciones y en situaciones, predicando siempre con el ejemplo, obviamente, de esa manera tratamos de llevar lo psicológico y focalizando en lo que depende por ahí de nosotros y no tanto de los demás, ya sea árbitro, ya sea cancha, ya sea rivales, lo que sea, siempre tratando de hacer foco donde podemos manejar la situación, lo que dependa de nosotros. Y bueno, tenemos mucha ayuda de la psicóloga también que trabaja.
trabaja en algún juego, alguna actividad, y a veces el año pasado también compartía situaciones en el campo, donde hacía algunas cuestiones de neurociencia, de toma de decisiones y demás, pero, pero lo trabajamos desde el autoconvencimiento nuestro, principal para cada, y después cada situación puntual que tengas con un jugador, bueno, lo hablarás con él, o lo derivás, o vas hablando con la psicóloga, mirá, este se siente así, o le pasa esto, o le pasa el otro. Pero también recibiendo muchas las sensaciones del jugador, porque los que juegan son ellos, y los que deciden e interpretan las situaciones son ellos. Entonces, pidiéndoles bastante devolución para nosotros saber por dónde focalizar y qué trabajar, más o menos. Bueno, nosotros en realidad durante 2 años tuvimos un coach que trabajaba un poco eso a nivel grupal, con un montón de situaciones como las que dijo Mati. Nada, había juegos grupales, trabajaba mucho la comunicación, nada, como líderes positivos, líderes negativos. Pero bueno, ahora no lo tenemos en realidad, y lo global, a ver, el mensaje siempre es el mismo, siempre nosotros trabajamos sobre situaciones en las cuales creemos que son las mejores para el equipo, haciendo hincapié en cada uno de los partidos. Pero la realidad que si vos me preguntás a mí, depende mucho de cada uno de los jugadores. O sea, me ha pasado que a nivel grupal había jugadores que en las buenas, por así decirlo, te levantaban un grupo y otros no, y hay veces que te das cuenta vos que tenés ciertos jugadores que por momentos no están tirando para el mismo lado, y ahí es cuando vos tenés que ir, separar las cosas, hablar con cada uno. Es bastante complicado. Yo creo que no es lo mismo esto que me estás diciendo vos en un grupo de chicos y no trabajando en la elite. Hay determinados jugadores que vos te das cuenta que son positivos y que trabajan bien en lo grupal, y otros no. Y ahí me parece que es donde uno tiene que hacer mayor hincapié y tratar de tener charlas y ver qué es lo que le está pasando, por qué está fastidioso, o por qué te das cuenta que no está positivo, o por qué determinada situación que vos estás trabajando no le incorpora y vos lo ves reticente a determinados laburos. Cuando las cosas no salen también se complica bastante los laburos con el profe, dejan de hacerlo al 100%, vienen y me dicen a mí, por ejemplo, che, ¿por qué no trabajamos más en lo futbolístico, que nos está costando, y quieren dejar de lado el laburo del profe? ¿Viste? Es como complicado. Entonces, ahí nada, es tratar de que el cuerpo técnico esté unido, que esas cosas las pueda ver, las charle, y tratar de trabajar individualmente en cada uno. Yo creo que a nivel grupal es un poco más fácil, porque como decía Mati, vos podés trabajar el positivismo desde la confianza del equipo, de las cosas que sabés que van a salir bien, cómo trabajar determinado partido, cuáles son las fortalezas del equipo, pero después individualmente vos te das cuenta que hay jugadores que juegan menos, por decirte de alguna manera, y vos no notás que están fastidiosos, que no están sumando, y ahí es donde me parece que uno tiene que hacer hincapié. Bien, muchas gracias a los dos. Y hay una pregunta de Jairo que dice, ¿hasta qué punto es bueno el individualismo o no se aprovecha en nada si se trata de futsal? Para ambos sería. Dale, Mati, arrancá que yo después lo... Yo, en cuanto a lo individual, a ver, yo creo que hay jugadores desequilibrantes y que son muy importantes. En nuestro sistema, en nuestra manera de trabajo, hay principios y conceptos que tienen que cumplir. Y jugadores que no están acoplados y no entienden el nosotros delante del yo, creo que terminan siendo jugadores que solos se van apartando o se van sintiendo fuera de lugar.
yo siempre se los digo, el nosotros antes que el yo, y el que no esté de acuerdo con eso o empieza a demostrar que está su ego principal y quiere figurar él y él y él delante del equipo, es complicado. Después, cuando desequilibran y toman decisiones que son muy buenas técnicamente e individualmente para desequilibrar, bienvenido sea, porque eso le suma al equipo, pero no, por ejemplo, con lo que hablábamos recién del jugador de fútbol de campo, que viene con posesiones largas, donde desequilibra 1, 2, 3, 4 y se quiere, no sé, pasar a los 4 jugadores, siendo que tiene 2 opciones de pase más o 3 opciones de pase más. Entonces, mientras sume a lo grupal y a lo colectivo, bienvenido sea, lo vamos a cuidar, porque generalmente es un jugador desequilibrante que va a darnos muchas satisfacciones en el 1 contra 1 o en alguna situación 1 contra portero, pero bueno, mediante un sistema que tenemos, como te decía, principios y conceptos, donde tiene que estar alineado al trabajo grupal y ser consciente que depende de los jugadores, o sea, de los compañeros, para él poder desequilibrar. Si no están los compañeros, esto no es ni tenis ni ping-pong, ¿no? Y agrego algo, hay deportes en los que esas cosas quedan más expuestas, por ejemplo, futsal es uno de ellos, o sea, si en futsal no te acoplas a un sentido de equipo, quedás expuesto automáticamente, entonces eso por ahí no tiene tanta cabida, de cortarse solo, de intentar resolver cosas desde el lado individual. Me parece que en futsal, por lo menos por la experiencia que tengo yo y lo que veo del deporte, el jugador queda un poco expuesto. Es un deporte en el que todos los movimientos están ensamblados en un concepto de equipo. El que no ensambla con los movimientos y con la cohesión grupal queda muy expuesto y no puede competir. Tal cual. Bueno, sí, básicamente es lo que dijo Mati. Nosotros trabajamos, a ver, para diferenciar lo que vos preguntabas. Nosotros trabajamos mucho dentro de un orden, de una organización, buscando los 1 contra 1. Yo trabajo mucho que mis jugadores queden 1 contra 1 para trabajar la creatividad del jugador. Confío mucho en el jugador desde su creatividad y de la posibilidad de que generarle 1 contra 1. Pero eso no significa que el jugador sea individualista y que le importe a él. Yo lo que busco es que ese jugador talentoso, creativo, quede en situación de que pueda resolver una situación de 1 contra 1 o de una superioridad, pero siempre dentro de un orden y una estructura y un modelo de juego. Los jugadores, si no entienden que hay un colectivo y que si ellos quedan en situación de 1 contra 1 es porque todos los compañeros hicieron lo que tenían que hacer para que él quede en esa situación, en realidad es un poco lo que decía Andoni. No está entendiendo la esencia del deporte. Sí, nosotros le damos bastante lugar y bastante libertad al jugador para que en determinada circunstancia sea creativo y pueda resolver, pero obviamente que dentro de una estructura. Es que cuanto más firme es la estructura, cuanto más sólida es la estructura, más potencial la creatividad de los jugadores esos desequilibrantes. O sea, si el jugador desequilibrante, el jugador creativo está apoyado en una estructura que lo sostiene, tiene mucha más libertad y mucho más potencial para crear, que si hay un concepto más anárquico. Sí, no sé, a ver, quiero completar un caso que nosotros, un ejemplo con un caso que nosotros tenemos, que es Noé Pérez Leiva, que a Noé el primer año que yo lo tuve como jugador, lo había tenido como compañero, lo tenía como jugador y era, nada, él no encontraba el lugar y no podía desarrollar, entonces tomaba malas decisiones, se encaraba en situaciones que no eran propicias, no entraba pisado de la mejor manera, nunca fijaba la marca, no caminaba hacia adelante, y nosotros de a poco fuimos trabajando, y el año pasado explotó Noé, pero nada, dentro de un esquema y de una estructura, y de que todos los compañeros entendieron que él era quizás el jugador desequilibrante de nuestro as, pero él ya sabe ahora dónde tiene que encarar y como mucho, si no prospera esa acción,
a nosotros no nos generan ningún riesgo. No son acciones que a nosotros nos generen un peligro. Como mucho no prospera, o la pelota la recuperan en una zona alta el otro equipo y nosotros tenemos 35 metros para replegar y con coberturas y con compañeros que ya saben lo que van a hacer. Entonces se vio la mejor versión de él, que es el mismo que era hace 2 años, simplemente que no había una estructura que lo apoyaba y él en su desesperación de querer demostrar que su calidad, tomaba malas decisiones y una cosa se encadenaba en la otra, y hoy vos lo ves y es un jugador completamente diferente al de hace 2 años. Pero, como decía el profe, porque hay una estructura que lo está conteniendo y él encontró el lugar y dónde desplegar esa individualidad que él tiene, que es tan fuerte. Buenísimo. No sé, Sergio, ¿alguien más preguntó? Sí, Brian tiene una pregunta. Hola Néstor, ahí te Chicos, vi, ¿me no te había escuchan? visto. ¿Se escuchan ahora? ¿Se escucha algo? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Se escucha. Buenas noches, muchachos. La pregunta es para Mati, para Seba. ¿Cómo están manejando ahora con el tema de la cuarentena? ¿Están en contacto con los chicos? ¿Están pasando una serie de ejercicios en casa? ¿O algunos videos de algunos movimientos para no olvidarse? ¿O alguna dieta, digamos, para no excederse? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, arranco yo, Seba, si querés. Sí, tranquilo, dale. Nosotros, bueno, está presente el profe que trabaja conmigo, Víctor Bartés, él ya le voy a dar la palabra para que les cuente un poquito más. Lo presento, él trabaja en futsal también, en Huracán, estuvo trabajando, después en Pacífico, después trabaja en femenino en San Lorenzo actualmente, y conmigo está en hockey sobre patines. Con los chicos, lo principal que buscamos es tratar de ordenarlos y darles soluciones a este momento que para todos es nuevo, donde nadie tiene la experiencia de haberlo vivido, gracias a Dios. Entonces empezamos a tratar de orientarnos y empaparnos de información, junto con la psicóloga también, y lo que buscamos es que tengan una rutina diaria, donde los chicos puedan organizarse, porque ¿qué pasa en estos momentos? No tenemos horarios, no tenemos compromisos, estamos todo el día en casa y tenemos mucho tiempo desocupados. Entonces eso nos genera ansiedad, y la ansiedad generalmente nos genera hambre y comer más y no tener nada que hacer. Entonces, tratar de organizarlos, ponerles entrenamientos, empezamos con un turno, después se lo dividimos y le hicimos doble turno, más allá que no era más la carga física, sino que era quizás la misma que tenían, pero meterle 2 estímulos para que el jugador se levante, desayune, entrene, se bañe, tenga el horario de almuerzo, algún trabajo en la siesta, que la psicóloga les pasó algunas películas, les pasó algunas aplicaciones para trabajar y jugar, aplicaciones que tienen algún concepto de juegos o de meditación. Les pasamos libros, tienen otro segundo entrenamiento en la noche, bueno, tienen películas que tienen un contenido físico, o sea, deportivo más que nada, con valores, o series de Netflix. Entonces, de esa manera los mantenemos un poco ocupados. Ahora, si le dan unos minutos a Víctor para que les cuente un poco más específico la rutina que les pasamos nosotros desde lo físico, me gustaría que lo escuchen, quizás les puede servir mucho más la información. Buenas noches a todos. Bueno, saludos. Bueno, justo acá tengo una diapositiva que, si me permite, se la muestro para entenderlo más rápido. No sé si ahí la están viendo ustedes. ¿Se ve? Sí. Bueno, algo rápido. Lo que hicimos nosotros en estas semanas de aislamiento social fue ver primero cuáles eran los contenidos que nosotros trabajábamos durante la semana en una etapa normal de microciclo competitivo. Entonces, los contenidos son los trabajos de contraste neuromuscular, los trabajos de fuerza rápida, pliometría, coordinación, aceleraciones, que son principales en este deporte, y los laburos de core, de zona media. Luego los trabajos de resistencia aeróbica o intermitente aeróbico, de recuperación, los trabajos tácticos, de juego formal, fuerza de tren superior y músculos complementarios, y ejercicio de velocidad de reacción, que lo hacíamos normalmente a las 24 horas antes del partido.
más el estímulo fuerte del día de partido. Entonces empezamos a ver qué era lo que podíamos hacer en la casa y qué era lo que no podíamos hacer en la casa. Obviamente el trabajo de contraste neuromuscular, de fuerza, pliometría, coordinación y aceleraciones en cortos trayectos de 3, 5 metros y trabajo de zona media, eso lo podíamos seguir manteniendo, obviamente que no con los pesos por ahí adecuados, pero sí lo podíamos seguir manteniendo, entonces lo seguimos haciendo con la misma metodología. Los trabajos de resistencia aeróbica, de recuperación, no lo podíamos hacer de la forma habitual que lo estábamos haciendo, que en el hockey, en este caso lo hacíamos con bicicleta, también en Europa algunos equipos de futsal lo hacen con bicicleta. En el caso de futsal yo lo hago de forma intermitente aeróbico, con pasadas de diferentes maneras de 25 por 15. Bueno, en este caso no lo podíamos lograr, por lo tanto estamos utilizando el método HIIT o método Tabata, que también se usa mucho en el futsal, en donde se cumple con el objetivo en muy corto tiempo, inclusive en un espacio reducido, que lo pueden hacer en la casa. Los ejercicios de juego formal y demás, los bloques que hacíamos habitualmente durante la semana, no lo podían hacer, obviamente, porque no tenemos un equipo, no tenemos pelota, o no tienen un espacio. Los cambiamos por trabajos intermitentes anaeróbicos, con o sin pelota. En el caso de que tengan pelota, lo hacemos con pelota. El trabajo de fuerza de tren superior y músculos complementarios, suplementarios, lo podían seguir manteniendo, y los ejercicios de velocidad de reacción, que habitualmente lo hacíamos el 24 horas antes del partido, lo que hicimos fue diseñar algún video con colores y diseñar un circuito donde tenían que reaccionar en base al tipo de color que aparecía en la pantalla. Son variables que fuimos pensando para poder motivarlos y que sigan teniendo, digamos, el mismo microciclo de entrenamiento. Obviamente que ahora ya en la cuarta semana estamos haciendo hincapié sobre algunos factores que son los que más se pierden a esta altura. Pero la idea es, como decía Mati, es que sigan estando en movimiento, que estén ocupados y que cuando vuelvan a los entrenamientos se haya perdido lo menos posible y que la adaptación por lo menos sea más que nada técnico-táctica. No sé si fue claro o alguna pregunta. A todo esto le agregamos las reuniones de Zoom para mantener esa interacción socioafectiva que se puede manejar por esta vía nada más, donde ellos se ven, ¿cómo andás? Se cargan, se dicen algún chiste y demás, donde eso también genera un vínculo que, bueno, que les da alegría verse y demás. Pero bueno, esa es la manera que nosotros estamos llevando esta cuarentena. Seba. Bueno, nosotros, en el caso mío, la parte táctica, por así decirlo, yo lo que hice fue, de los partidos que nosotros jugamos en esta temporada, hice algunos cortes individuales de determinadas cosas que yo quería marcarle a algunos jugadores y se las mandé en forma personal y lo charlamos. Y ahora estoy armando algo a nivel grupal sin que sea no sé, una ponencia mía de táctica, porque nada, la parte de feedback, la parte de campo no la voy a poder lograr, pero sí algunos movimientos que yo quería incorporar en una segunda etapa, porque nosotros tuvimos una etapa de preparación de 3 semanas, 4 semanas, en las cuales la primera semana fue pura y exclusivamente física con el profe, y después trabajáramos un poco y un poco, pero la parte táctica que yo intenté era que los chicos, al tener bastantes chicos nuevos, lleguen al primer partido de la Supercopa con las cosas claras de lo que hacíamos defensiva y ofensivamente, para en una segunda etapa empezar a incorporar un montón de cosas. Esas cosas son las que, bueno, yo ahora estoy armando algo con un programa para mandarle a ellos y que lo veamos. Y después, un poco similar a lo que dijeron recién, el profe, ahora si quiere se lo explica, pero le mandó rutinas diarias y lo que hacemos es 2 veces por semana esas rutinas las hacemos en forma colectiva, con un Zoom, un poco para que le diga a Mati, para que sigan teniendo ese contacto de grupo que es tan importante, que se hagan chistes, y a la vez, porque algunos chicos me habían manifestado que les costaba un poco hacerlo sin que el profe los guíe, o encontrar el momento, porque tengo que trabajar, o porque tengo la nena, o porque comemos y no sé qué, entonces es como que ponerle esa rutina para hacerlos todos al mismo tiempo. Profe, no sé si... Sí, básicamente
todos los profes estamos más o menos trabajando con este sistema. Se les dio una rutina el día que empezó todo este tema. Se les armó a los chicos una rutina. Yo más o menos en este momento estoy encargándome de que trabajen en un mantenimiento de la fuerza 3 veces por semana, con ejercicios unilaterales sobre todo. Me gusta trabajar mucho con ejercicios unilaterales, tren superior, tren inferior, ejercicio de fuerza excéntrica. Entonces 3 veces por semana les voy mandando a los chicos. Es un tema, el tema de explicar a veces los ejercicios, entonces se le manda con imágenes, se le manda con videos. Entonces la idea es que 3 veces por semana estimulen la fuerza, y 2 veces por semana, que es cuando nos juntamos por Zoom, trabajamos la parte más neuromuscular, pero más orientado a lo cardiovascular, digamos, con el sistema HIIT, como dijo el profe, 15 por 15, 20 por 10, lo vamos alternando, y ahí estimulamos lo que son los saltos, lo que son los frenos, los arranques, movimientos que eleven la frecuencia cardíaca. Entonces, como bien dijo el profe, son ejercicios que no necesitan demasiado espacio y con poco tiempo, con poco volumen de carga o con poco volumen de tiempo, podemos mantener mínimamente los valores de consumo de oxígeno y de fuerza. Entonces, ya manteniendo este sistema de trabajo, nos vamos a encargar de que cuando volvamos a entrenar solamente tengamos que hacer una readaptación al trabajo específico, ¿no? Que sería con Seba, el trabajo de fútbol, y bueno, obviamente poder trabajar con cargas y poder trabajar con elementos que por ahí en casa no tenemos. Hay que estimular bastante la creatividad, pero por ahora lo vamos llevando. Bien. ¿Quién sigue, Sergio? Muchas gracias. Lucas Godoy tiene una consulta. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Sí. A ver, Luquito. Bueno, buenas noches para todos. Recalcando lo que dijo Juan, la verdad que es un placer compartir esto con ustedes. Segundo, bueno, vamos a la pregunta un poco más, o sea, más táctico en la competencia. ¿Cómo realizan el tema de los partidos? Si se vuelcan más en el rival para plantearlo tácticamente, o recaen en lo que vienen trabajando. Bueno, Para los arranco tres. yo. Dale. Sí, Seba. Dale. Bueno, en la parte táctica yo lo que intento es todo en la parte que es específicamente la pretemporada, ya te digo, porque año a año, en mi experiencia, que de estos 3 años me tocó tener planteles completamente diferentes año a año. O sea, muy pocas veces pude mantener una base, entonces es como que en cada pretemporada es un volver a empezar. Entonces, lo que intentamos en la pretemporada fue trabajar nuestro modelo de juego y tratar de que los chicos entiendan claramente, más que nada, la forma de ataque, ¿no? Cómo íbamos a atacar. Después, en lo que vos me preguntás, durante el año, nosotros trabajamos específicamente cada rival. O sea, yo lo que hago es obviamente que ya los tengo bastante estudiados o los conozco bastante, pero sí, semana a semana lo que hago es tratar de decir a los chicos, desde mi punto de vista, cuáles son las fortalezas y las debilidades del rival y hacia dónde vamos a encarar el partido y de qué manera. Más que nada, sobre todo la parte defensiva, ¿no? Alturas, situaciones, no es lo mismo, no sé, los cortes que hacen, no sé, San Lorenzo no es lo mismo que Braica, entonces, ¿dónde vamos a iniciar la presión? ¿Sobre qué jugador? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo vamos a atacar nosotros? Si vamos a cambiar dentro del modelo que nosotros tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a apuntar más, no sé, a estirar y correr o a atacar determinada situación? Entonces, yo laburo específicamente cada rival la semana del partido. Y eso lo hago tanto en la parte
de campo como con videos. Le muestro videos de lo que yo creo que podemos aprovechar y dónde están las debilidades del rival. Sí, nosotros igual, yo conozco un poco la realidad a veces de lo que es el técnico sanjuanino, y bueno, en San Juan a veces no se filman los partidos, no se van a ver los rivales, y eso por ahí juega un poquito en contra. Pero estando acá en Buenos Aires ya tenía que empezar a hacerlo, lo empecé a hacer en Hebraica, donde me tomaba el tiempo de filmar, yo estaba en reserva, de firmar los rivales, ver cómo jugaban. No había mucha información en las redes sociales de ellos, porque son jugadores que no tienen la importancia que tiene el jugador de primera, pero están a un paso de jugar en primera. Entonces ahí lo empezamos a trabajar en ese momento con el cuerpo técnico, y en periodo de competencia, como decía Seba, primero en periodo preparatorio, obviamente hacíamos mucho hincapié en la semana con el trabajo del modelo de juego que querés, cómo querés atacar, cómo querés defender, en distintas situaciones cómo nos vamos a parar o cómo nos vamos a mover. Y después ya en periodo de competencia veíamos el lunes el partido que se jugó el fin de semana, corregíamos algunos errores, el profe trabajaba mucho más baja la intensidad, y ya el martes o miércoles empezábamos a trabajar el próximo rival que se venía, subiendo un poquito las cargas, y la parte de video la hacíamos sobre el miércoles o jueves, también mostrándole cómo trabajaba el rival, como decía Seba igualmente, las debilidades y las fortalezas, el jugador desequilibrante que pueden llegar a tener, ya sea de campo o el arquero, no sé, y entonces dónde atacar, qué nos convenía, y en base a eso seguíamos trabajando el resto de los días. Pero en periodo de competencia es muy rápido y tenés que permanentemente ir modificando y analizando cómo juegan a quien te vas a enfrentar, principalmente también. Bien. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién sigue, Sergio? Muchas gracias. Tenés pregunta, Metola. Una pregunta rápida. Pasando mitad de cancha en posición de ataque, el remate al arco es recomendable. Y luego sigue Eduardo Niegas. Seba, decilo vos. Perdón, no escuché, no escuché, perdón. Si pasando a mitad de cancha el remate es importante. Claro, eso mismo. Sí, es fundamental. Pero es algo igualmente es bastante difícil de conseguir. No, o sea, vos me lo preguntás a mí y la respuesta es sí, pero también cuando estás adentro de la cancha, la verdad son bastante pocas las oportunidades que tenés de patear al arco, de disparar libre. Pero si tenés un jugador que tiene un buen remate, es fundamental, es un arma letal. Nosotros ahora que tenemos a Kevin Arrieta, hizo 5 goles en 3 partidos y 4 goles son de remate de afuera del área, y los partidos preparatorios hacía 2 goles por partido de remate de mitad de cancha. Pero porque él tiene la facilidad, tiene un gran remate, saca y pega rápido, pero es muy difícil de conseguir, no todos lo tienen. Hay chicos que están enfrente del arco y no patean, porque no se tienen confianza, porque no tienen un buen remate, porque los arqueros son muy buenos también, y muchas veces un remate malo en situación de ataque genera un contragolpe del equipo rival. O sea, muchas veces es preferible que la pelota vaya al segundo palo para corregir, que sea un remate al arco, porque el arquero la agarra y salen de contra y te agarran mal parado, o 2 jugadores pasando, es una superioridad 3 contra 2 y 2 jugadores pasando, rematás, la agarra el arquero y es un contragolpe para el otro lado. Pero si lo tenés y hay jugadores que lo sepan explotar, obviamente que es un arma letal el remate. Bien. Sigue Eduardo Niegas con una consulta. Hola, ¿escucha? Sí, se escucha. Bien. Ya llevamos casi 1 hora y media hablando. La mayoría de los temas, de las preguntas que quería hacer ya se han hablado. Para cambiar un poquito, porque hablamos de casi todo, pero no hablamos del tema de lo conectivo. El tema de tener un jugador que a los 5 minutos del primer tiempo va perdiendo 5-0 y se viene abajo y no lo da vuelta nunca más en el partido. Si lo trabajan ustedes, lo trabaja el profe, lo trabaja la psicóloga,
cómo lo hacen. Eso sería una de las... Bueno, si vamos perdiendo 5-0, a mí también me tenés que levantar, ¿no? Porque no lo... Bueno, es un ejemplo, pero... No, ya sé, pero te estoy se cargando. ve... Sí, sí, y pasa a veces. Lo que pasa es que, a ver, es difícil de trabajarlo porque nosotros, en la competencia que tenemos, es bastante complicado dar vuelta un partido, no 5-0, un gol. Entonces, la realidad es que lo que tenés que trabajar siempre, constantemente, desde la palabra, sea mía, del profe, de todo el grupo, es que en el momento de recibir un golpe, el equipo tiene que estar tranquilo y asimilar ese golpe y empezar a transitar el partido de una manera que haga que vos... Hay momentos en los cuales vos te ves superado y lo tenés que pasar ese momento y te va a pasar todos los partidos que te veas superado. Lo que pasa es que si a vos te meten un gol y vos sentís el golpe, automáticamente te meten otro. Entonces, vos lo que tenés que tratar es que el equipo sepa que en este deporte que nosotros hacemos, que es tan dinámico, cualquier situación hay que llevarla hacia el final del partido. Nosotros lo que intentamos, yo hay veces que he tenido partidos que veía que el equipo estaba mal. Entonces, bueno, muchachos, defendamos, sostengamos la posesión, hagamos posesiones cortas, démosle la pelota al rival por si nos están presionando fuerte, juguemos simple, vamos a pasar este momento y vamos a llevar el partido para adelante porque en algún momento vamos a encontrar el juego, vamos a explotar lo que nosotros queremos, puedo medir minutos, porque, a ver, nuestra intervención, más que sacar y poner un jugador, es 1 minuto por tiempo y hablar en el entretiempo y no mucho más. Entonces, hay momentos que vos te das cuenta que te están atacando y entonces, bueno, tenés opciones de o cambiás del cuarteto y tratás de sostener esa situación, o asimilar el golpe, tener jugadores que estén acostumbrados a que sabés que malos momentos van a pasar. El jugador no se tiene que caer porque en cualquier partido vas a pasar por malos momentos, te van a atacar mucho, te van a pelotear. Entonces, nada, creo que es un trabajo colectivo de grupo, saber que eso te va a pasar y que el equipo tiene que estar sólido, firme. Si se cometió un error, listo, arrancar de nuevo y no caer en la desesperación, ni querer empatar rápido, ni querer hacer locuras. Pero creo que eso más o menos nosotros tenemos la facilidad de ya tenerlo trabajado. Es algo que ya un poco lo sabemos que es así y no es que le tenemos que hablar a los chicos de, chicos, no se desesperen, ¿no? Es algo que más o menos lo tenemos bastante naturalizado, de que en malos momentos vamos a pasar y que lo tenemos que llevar el partido, transitarlo y de última llevarlo hacia el final del partido con el score bastante parejo para poder empatarlo. Bien. Lo que pasa por ahí, acá en Sofá, más que nada, como hablaba recién uno de los chicos ahí, también jugadores de fútbol 11. Entonces tenemos el problema de adaptarse al juego y el tema es que es muy complicado, más que nada dentro de la cancha, en el partido en sí mismo. Tenemos por ahí momentos de que un jugador corre de más, hacemos un gastico enorme que no es necesario y es muy fácil que los que salgan del... ¿Cómo podríamos manejar ese tema? ¿Cómo podría decirlo? Profesionalizar un poquito más el juego, que es lo que no pasa en la provincia. Cambiar la mentalidad. Tengo jugadores que en el ambiente, en un rondo, en un loco, no lo quieren hacer porque piensan que no sirve, que es innecesario. No sé si me explico, ¿se entiende? Sí, te entiendo perfectamente, por eso te decía que desde nuestro lugar es un poco más fácil porque los jugadores ya tienen trayectoria y mismo los chicos que vienen de inferiores también, son todos chicos que ya juegan al futsal desde chicos, entonces ya entienden un poco más. Yo creo que en realidad lo que tienen que hacer es explicarle un poco cuál es la realidad de este deporte y cómo es el futsal en realidad. Si estás jugando cancha de 11, es cancha de 11, esto es otra cosa, es como, no sé, como ir a jugar al básquet y querer hacer 100 puntos en 1 minuto. Los partidos se trabajan, los partidos son largos, son 40 minutos, malos momentos vas a pasar,
pero entender que no todo se consigue desde nada, de toma de decisiones apresuradas y que eso es mucho peor. En realidad, nosotros lo que hacemos es siempre es saber que nosotros tenemos que trabajar el partido y no irnos nunca de nuestro plan de juego, sea defensivo, sea ofensivo, el modelo y lo que estamos planteando. O sea, pase lo que pase, a mí lo que me reconforta es que el equipo se adapte al planteo que hice ese día. Entonces, si me meten un gol de entrada, puede ser que me metan un gol por cualquier circunstancia, porque puede ser un córner y me abran un partido un córner. Entonces, seguir de la misma manera de lo que yo había planteado. Entonces, que entiendan que esto es una estrategia y que el fin es que ellos cumplan con la estrategia que nosotros le planteamos. Después, lo que me decís vos, y sí, es bastante complicado que haya chicos que vengan de otro ámbito y que obviamente que tengan otra forma de competir, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí un poco va a estar el laburo de los profes y de los técnicos de empezar a adaptarlos a lo que es el futsal. No sé, Mati, si vos conocés un poco más la realidad, ¿no? Sí, a ver, yo lo que creo que tenés que estar, no me acuerdo el nombre que preguntaba, ¿no? Eduardo creo que era. Chipi, sí, soy ruso. Eduardo. Ruso. Es que estar convencido de lo que querés hacer y bajarle ese convencimiento. Si el jugador te ve convencido de que ese loco es necesario y lo cortás y lo explicás y le decís el porqué y el para qué de cada situación, obviamente que el jugador lo va a entender. Y después, si en ese loco donde vos le pusiste un concepto, lo ves reflejado en alguna situación de juego, que gracias a ese rondo o ese concepto que vos les pusiste en un simple loco, tuvieron recuperación de pelota, tuvieron presionadas las líneas o cortaron las líneas, bueno, entonces mucho más afianza el concepto. Nosotros, acordate que aprendemos de quien nos motiva, nos parece un ejemplo, y de aquella persona que vemos que nos lidera. Bien, entonces por ahí también está en vos, en bajar esa información, pero también sabiéndola. Hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a preguntar, de esta manera que estás haciendo ahora, que estamos compartiendo los conocimientos. Entonces después vas al campo y cuando le decís al jugador el porqué y el para qué de cada situación, y él te pregunta, no, pero si pasa tal o cual cosa. Entonces vos sabés cómo responderle, no sé si me explico. Y bueno, y también que entienda un lineamiento que vos querés. Si vos ves que es un jugador desobediente, porque en San Juan hay muchos que me ha pasado de tener en mis equipos que creen que jugando con lo poco que juegan hacen diferencia y que si no juegan, este no me pone. ¿Por qué? Porque uno le pone reglas. Entonces, está bien, sos muy bueno individualmente, pero tenés que jugar dentro de un sistema, lo que hablábamos hace rato. En San Juan es fácil, no, acá yo gano así, yo voy de allá y le gano solo. Bueno, acá no, conmigo vamos a trabajar así, el por qué y el para qué de esta situación. Pero bueno, es tener vos también las cosas claras de bajar esa información para que ellos lo entiendan del por qué de cada situación, que trabaja de esa manera, me parece. Sí, yo creo que, perdóname que complete, que te había hablado más del partido, pero sí de los ejercicios. Para mí lo fundamental, como dijo Mati, es en realidad es decirle en cada ejercicio qué es lo que estás buscando. Nada, es un ejercicio de 3 para 3, pero yo lo que busco en realidad es que se presione la pelota de tal manera y que si la pelota al viaje, quiero activar la marca de esta manera, ajustar esto y decirle antes lo que querés en cada ejercicio y por qué lo estás haciendo, para qué y en dónde lo vas a aplicar. Entonces, un ejercicio que estás trabajando, por decirte algo, ¿no? En 20 metros, un 3 contra 3 que parece que estuvieran jugando a la pelota, no, nosotros vamos a presionar la pelota así, lo que busco acá es defensivo, para presionar así, 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 y esto lo vamos a aplicar así en el partido. Entonces, es un poco, porque muchas veces uno cree que el jugador está entendiendo y no está entendiendo qué está haciendo en realidad. O vos haces un ejercicio y después lo llevas al partido o al entrenamiento y hacen algo completamente diferente. Entonces vos decís, pero escúchame, si no estuvimos practicando de esta manera, y hay veces que el jugador piensa que el ejercicio era completamente, no era para incorporar al modelo de juego. Entonces, para mí eso es fundamental. Parece,
algo que es lógico, pero muchas veces el jugador no entiende, hace el ejercicio porque se lo estás pidiendo y no lo lleva al modelo de juego o al partido o a la situación. Entonces es decirle, mirá, nosotros vamos a presionar así, este ejercicio es para esto y después lo vamos a trasladar acá. Creo que eso te va a ayudar mucho porque a veces que uno cree que lo están entendiendo y no están entendiendo qué es lo que estás buscando vos. Buenísimo, buenísimo. Aquí vamos a... Y aparte Sergio, otra cosa, perdón que agregue, creo que una parte importante y en la que el jugador termina respetándote, por más que muchas veces le puede gustar o no el ejercicio, es cuando vos tenés un sistema, digamos, una sistematización del trabajo, y cuando el jugador sabe que vos todos los días llegás con algo que no se te ocurrió en el momento. Cuando el jugador empieza a darse cuenta de que vos todo lo haces con un fundamento, cuando empieza a ver los fundamentos, el jugador te termina respetando. Después se tiene que dar que lo que vos planteás se dé en un partido y ahí el jugador termina de convencerse. Eso es un punto, y te quería agregar porque yo entiendo lo que vos decís de cuando a veces haces un trabajo, esto nos pasa a veces a los profes cuando hacemos algún trabajo, algún rondo, algún juego de posesión, algún juego de posición, y el jugador al ver que lo hace el profe, cree que es una entrada en calor, que es un recreativo, porque si no está el técnico, que es el que los saca y los pone, así lo interpreta. Cuando a vos trabajás integrado con el técnico, se hace todo mucho más fácil. Ese es un punto. Y segundo, otro punto importante es estimular la competencia. O sea, si vos a un rondo, a un juego de posesión, así sea de 10 minutos, como entrada en calor, vos le estimulás la competencia, vos decís a 10 pases es un punto, eso genera que el jugador empiece a trabajar con más intensidad. Y cuando trabaja con más intensidad y con más concentración, mejora. Y cuando mejora ya el círculo pasa a ser un círculo virtuoso, porque cuando ve que mejora, entiende que todo lo que se hace con un objetivo, entonces se hace todo un poco más fácil. Sí, Jairo tiene buenísimo. otra consulta. Cuando por ahí, viste, quizás ustedes lo tienen esto de un partido en primera, digamos, un club grande como Ferro. Pero nosotros, ponele, acá en San Juan no suele pasar de que, ponele, salen pibes de barrios marginados o cosas así, viste, que plasman de alguna forma, ponele sus frustraciones o sus cosas en la cancha. ¿Cómo es recomendable llevarlo? Porque por ahí uno se cansa, uno que es más grande o que tiene trayectoria, qué sé yo, le decís, les das un consejo o algo y piensan ellos que le estás haciendo un daño, no les calienta. Es bueno hacerles un seguimiento, seguirlos, conversarlos, de vez en cuando hablarlos o qué es lo que es recomendable, porque yo creo que acá en San Juan es algo mucho lo que nos pasa es esto, de que muchos barrios marginados, qué sé yo, pibes con muchos problemas, que van a entrenar por entrenar quizás y se topan con algo que nosotros queremos hacer serio, ¿viste? Y cómo se lo plasmás a ellos, cómo se lo trasladás, de qué forma. Yo te voy a contestar y después me parece que igual Andoni y Mati van a tener mejor respuesta que la mía. Yo creo que en realidad lo que yo busco como cabeza de grupo, en realidad es como que haya un respeto generalizado y que estén las pautas bien claras de cómo actuar todos en todas las circunstancias. En realidad lo que yo intento es que darle el mismo respeto al que salió campeón del mundo, que he tenido a Cusolino, que era campeón del mundo, como al chico que tenía 15 años. Entonces, cuando ellos ven, por más que el chico sea marginal o venga de donde venga o no tenga educación o lo que fuere, cuando ve que hay todo un organigrama, hay una cabeza y cada uno está en su lugar, cada uno cumple su rol y cada uno se limita a su función, queda recontra desubicado el que no está dentro de eso y él solo queda expuesto. Pero obviamente
tenés que tener todo esto que yo te digo, que el técnico sea el que hable, que el jugador sea el que responda, que el profe sea el que da los laburos, y yo no me meto en el laburo del profe, y ¿entendés? Como que haya toda una estructura de cadena de mando y de decisiones y de escalafones. Entonces cada uno dentro de su lugar, con respeto y con lo que le atañe a cada uno, tenga sus funciones. Entonces me parece que si vos lográs todo eso, una persona que llegue y esté desubicada queda expuesta sola. No sé si los profes quieren de ustedes decir desde el lado un poco más psicológico, no sé cómo lo manejan. Anthony, si querés agregar algo. No hay, es claro lo que dijo Seba, o sea, y vuelvo a lo que dije anteriormente, cuando el jugador venga de donde venga, ve que hay un sistema y en el que se tiene que adaptar porque el resto se adapta y las cosas funcionan, y donde el que no se adapta empieza a tener menos minutos de juego o empieza a no encajar en un sistema, la realidad es que termina adaptando. Después vos podés ayudarlo, vos podés contenerlo, después está en el ojo de los que conducen el grupo de ver a qué jugador necesitas cagarlo, perdón el término, cagarlo a pedo para levantarlo, y a qué jugador necesitas ponerle una mano en el hombro y explicarle las cosas de una manera, y a qué jugador necesitas sacarle minutos, y a qué jugador necesitas darle más minutos porque se va a sentir con más confianza. Eso es el manejo de grupo, digamos, es tratar de conocer a tus jugadores y ver qué necesita cada uno para poder acoplarse. No es imponer, sino convencer. Pero siempre desde el trabajo, desde el sistema, y dejando las cosas claras de que conduce y la línea la baja el conductor del grupo, y después el resto se tiene que acoplar. Claro, tal cual. Yo, para apoyar un poquito más con algún ejemplo de San Juan que me tocó vivir, o me ha tocado conocer y saber, es lo que decía Seba principalmente. Tener un lineamiento desde la cabeza de la institución hasta el último jugador. Si vos llegás a entrenar y está tu dirigente tomando cerveza al costado de la cancha, vas a tener un mensaje distinto a que si vos llegás a entrenar y está la categoría anterior entrenando con su profe o con su técnico solamente. Hay chicos que se están cambiando para empezar a entrar en calor, o si tu técnico termina de entrenar con vos y se va a tomar una cerveza con vos, o sale a bailar con vos, o hay otra categoría que está tomando, fumando delante del club. O sea, son lineamientos que vos te van dando una guía de qué hacer y cómo hacer. Los seres humanos nos juntamos con gente que nos hace sentir cómodos, que nos atrae y que nos genera algún tipo de afecto. Entonces yo no me voy a ir a juntar con gente que por ahí le gusta consumir algún tipo no sé, de lo que sea, de droga, de alcohol, de lo que sea en exceso, porque a mí no me gusta y no me genera comodidad. Entonces, si viene un jugador a la institución y es muy bueno, quizás deportivamente hay que tratar de alinearlo principalmente en valores y formarlo como persona. Y no cagarlo a pedo, como dice el profe, y decirle, no, acá esto se hace así, porque no, es entenderlo, porque seguramente puede llegar a tener algún problema en su familia, en su casa, en su contexto más íntimo, y bueno, tratar de ordenarlo y darle una mano en lo que se pueda. De ahí en más, si él quiere estar abierto y absorber lo que uno le puede pasar, bueno, bien. Y si no, como dice Seba, se van exponiendo solo y quedan expuestos y hasta que el momento que deciden irse. Pero bueno, orientarlo en valores principalmente y después lo deportivo vendrá solo. Bien. Sergio, ¿quién más? Y así vamos cerrando un poquito. Sí, no sé, ¿quién más tiene? No sé si Gustavo. Bueno, Ivana quiere hacer acá, que es profe de educación física, bueno, quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es una pregunta más que nada para los profes que estaban ahí hablando.
¿Qué gran importancia tiene para usted el entrenamiento de las capacidades cognitivas? Recién escuché que hablaban de la visión periférica, de la concentración, de la reacción. En el caso de la respuesta, de que sea la aplicación de la neurociencia, si han tenido alguna evaluación o alguna respuesta en el entrenamiento que haya mejorado el jugador con este entrenamiento, este método de entrenamiento. Víctor. Sí, mira, ¿cómo es tu nombre? Ivana. Ivana, mira, nosotros, bueno, las capacidades cognitivas tienen que ver con el proceso, digamos, de información que obtiene el jugador, que es la atención, la percepción, la capacidad de resolución de problemas, la comprensión de qué es lo que está pasando en la cancha, y bueno, todo esto lo tiene que resolver, obviamente, en un corto tiempo. Eso seguramente lo va a mejorar a través de trabajos técnico-tácticos, de toma de decisión, y para eso el jugador tiene que tener un montón de herramientas que obviamente se va a lograr a través del entrenamiento, y no solo de la parte física, sino también de la parte del conocimiento, de la táctica, para saber qué opciones resolver en base a la percepción de lo que está viendo de la pelota, de los jugadores, de sus propios compañeros. O sea, son muchísimas cosas que tienen que ver con lo que está diciendo vos. Desde la parte, digamos, específica de preparación física, se trabaja todo el tiempo. Este es un deporte de alta intensidad donde hay aproximadamente 100 acciones de aceleración, y dentro de esas acciones tienen que ver justamente con lo que decís vos, que es la toma de decisión y la capacidad de resolver problemas. Y bueno, son muchísimas cosas para que el jugador realmente tome la mejor decisión para el equipo. Se trabaja de la velocidad de reacción, de juegos, de la parte táctica, o sea, hay un montón de formas de trabajar, y obviamente estos tipos de trabajo están en toda la semana. Sí, yo coincido. Si por trabajo cognitivo, digamos, si por trabajo cognitivo entendemos que está muy en boga y se ven muchos videos en Instagram, el trabajo con luces, el trabajo, yo no lo uso. No lo uso porque trato de no usar cosas que no hay, de las que no haya evidencia de que generen una mejora. Porque muchas veces se entiende que el trabajo de neurociencia y trabajo cognitivo es un trabajo con luces, donde le digas rojo y tenga que tocar. Se puede estimular como un trabajo de reacción, pero creo que el mejor trabajo cognitivo que hay es el trabajo situacional, digamos, donde reproduzcamos situaciones de juego en las que el futbolista tenga que resolver en poco tiempo una situación, un problema. Yo creo que ese es el mejor trabajo cognitivo que nosotros podemos estimular. Claro, es como dice Andoni, o sea, hay un montón de laburo que uno ve en YouTube, de luces y demás, pero en realidad, para que el jugador tome la mejor decisión, tiene que tener herramientas, conocimientos sobre el juego para poder resolver. Es justamente eso. Obviamente que por ahí tendrá una fundamentación, los laburos con las luces y demás, yo tampoco las uso. Aparte, lo que uno ve en internet son normalmente jugadores de juegos individuales, y en un trabajo donde vos tenés, por ejemplo, en el fútbol amateur, como este caso futsal, en donde vos tenés bastante poco tiempo semanal para poder trabajar, yo no creo que esos tipos de laburos sean realmente prácticos y te ocupan demasiado tiempo. Es mejor trabajar en forma grupal y más que nada con los conocimientos del futsal y poder llevarlos a cabo y tomar la decisión más rápida posible. Se pueden utilizar algunos ejercicios, como decía Andoni, por ejemplo, 24 horas antes del partido, como activación, de velocidad de reacción, para descomprimir un poco. Obviamente se puede usar como una entrada en calor, pero más que nada grupal, nada más que eso. Yo, Ivana, déjame también agregar un concepto del año pasado. Hasta el año pasado estuve de preparador físico con los chicos de Huracán. Soy profe también de educación física, licenciado en entrenamiento, y por ahí lo que hacíamos era
siempre en campo, y para tratar de trabajar estos aspectos que sea específico en el deporte. No sé, una finalización con 2 pecheras de distinto color en la mano. Si yo levantaba una de un color, la finalización se daba de una manera, y si la levantaba de la otra del otro color, la finalización se daba de otra manera. Entonces el jugador tenía que levantar la cabeza, mirar, o con la parte de perfil del ojo, y ahí finalizar o definir o dar un pase, lo que sea. O si no, a otra situación que para bajar la concentración y volver a retomarla y ser puntual, por ejemplo, hacíamos un rondo de posesión y en la pausa uno de los jugadores salía y hacía un trabajo de segundos con cartas con la psicóloga. Entonces en ese momento tenía que abstraerse, bajar, concentrarse en algo puntual y tomar la mejor decisión, y volvía a entrar al rondo. Por ejemplo, una situación de un penal, de un libre que se puede dar, donde tengan que concentrarse de nuevo en esa situación. Pero siempre en campo y específico. Y creemos que sí es necesario trabajarlo incluido en el entrenamiento. Muchas gracias. Bueno, se nos extendió un poquito, Seba. ¿Querés que sigamos? No tengo problema, como ustedes quieran. Si quieren alguna duda, no hay drama. Bueno, no sé si queda alguna Anthony duda está más, cansado. si alguien quiere hacer alguna consulta, Sí, quiere sí, Walter, participar. Lucas Sillero. Sí, Lucas. Lucas. Estás bloqueado el micrófono. Se escucha, Lucas. Ahí Ahí. va. Ahí está. A ver si. Disculpen la pregunta, es un poco reiterativa respecto al manejo del equipo. Te explico un poco la situación en nuestro equipo particularmente. Siempre se te ha hecho pregunta de cómo manejar con chicos más chicos que amoldan al equipo principal. En el caso nuestro, el caso es diferente. Somos 3 o 4 chicos grandes y la mayoría son chicos de 17, 18 y 19 años. Entonces, nosotros como los referentes del equipo, es un poco complicado cómo llevarlos, porque son chicos que se manejan tienen otra forma de manejarse, y los que estamos un poco desconexos somos nosotros. Entonces es complicado cómo marcar en los límites, hasta dónde no ser hasta un poco gruñón, hasta no ser desubicado, y cómo llevarlos. No sé si me explico cómo la situación y la posición que tenemos nosotros. Pero en realidad vos sos compañero, ¿no? Sí. Bueno. Sí, en realidad, bueno, son funciones completamente diferentes las de ustedes como compañeros que la mía como cabeza de grupo, Claro. como técnico. En realidad, te voy a contestar desde mi experiencia como compañero, cuando tuve compañeros que yo también fui grande y tenía compañeros chicos. En realidad lo que uno intenta es adaptarse a los chicos. En realidad son ustedes los que son menos y se van a tener que adaptar a los chicos, pero siempre con ciertas normas de respeto. En realidad que ninguno de los chicos vos veas que, no sé, si hay una orden del técnico, haga lo que quiera, que respeten los horarios, que respeten, si hay ropa, que respeten la ropa, que respeten, no sé, las citaciones, todas cosas que hagan al bien común. Y después, en el momento que haya para lúdico o momentos de joda, tratar de adaptarse, ser compinche de los chicos, estar metido, estar en el grupo. Estamos hablando de siempre dentro de los límites normales de chicos que estén buscando el bien común, que es el bien del equipo. Que no haya peleas, que no haya individualidades, que no se peleen entre ellos. Ustedes tratar de manejar el grupo para que ese grupo camine. Y después, el técnico tendrá que poner los lineamientos que son otros completamente diferentes a los tuyos, que sos compañero, ¿no? Pero a mí cuando me ha tocado ser capitán de un equipo y tenía muchos chicos, trataba que tiremos todo para el mismo lado, que entiendan que a veces que le va a tocar jugar y a veces que no, que si veía caras le preguntaba acercarme a ellos, preguntarle qué les pasaba, adaptarlo. Vos te vas a tener que adaptar a ellos porque son chicos completamente diferentes a lo que fuimos nosotros cuando teníamos la edad de estos chicos. Entonces, no, creo que por las malas no van a conseguir nada.
Si intentás que sean de la misma forma que sos vos, no lo vas a conseguir, pero tratar de que esos chicos sean respetuosos, cumplan con sus obligaciones, respeten al técnico, respeten a los compañeros y tiren todos para el mismo lado. Me parece que esa es la mejor forma que tenés vos como referente de llevar un grupo. Bien, bien, muchas gracias. Bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Gustavo, ¿alguna pregunta que quieras hacer?